editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Un saludo cordial, amigo de PTV y por supuesto de editoriales y columnas de opinión, como es habitual a esta hora. Luego de la amplia información que reciben en la revista 5 Días, estoy junto a usted. Reciba el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Foronda. Comienzo con Cambio, con el diario estatal, como es habitual. Ahí usted ya tiene en su pantalla el editorial, el título dice: Informe en la OEA, Bolivia descarta fraude. Y destaca en partes sobresalientes que tanto el discurso de la derecha opositora, de sus afines que incendiaron edificios estatales, de sus cívicos o de exmilitares vinculados al garciamesismo, se articulan entre sí por la idea de que existió un fraude electoral. Sin embargo, ninguno de ellos presentó pruebas plenas ante autoridades competentes ni desbarató los mecanismos de seguridad que garantizan el voto de los bolivianos. Mucho menos dijo algo sobre el sistema oficial de cómputo, que nunca sufrió ninguna paralización o suspensión, dice. Bueno, usted, amigo televidente, tiene la última palabra. ¿Qué opina? Yo estoy simplemente haciéndole conocer lo que dice en partes sobresalientes este editorial de Cambio, el diario estatal. Y destaca el candidato que salió en segundo lugar, Carlos Mesa, quien está más cerca de 648,000 votos por debajo de Evo Morales, lo que representa más del 10% del total de votos válidos. Creó una coordinadora con 12 actores y dijo estar seguro de que se dio un fraude gigantesco, entre comillas. Es más, ratificó su llamado a movilización permanente de sus seguidores en defensa de la democracia. Y destaca que a esa corriente se sumaron exmilitares garciamesistas de extrema derecha, que también denunciaron fraude. Sin embargo, ninguno de esos grupos presentó ante las autoridades competentes pruebas plenas del supuesto fraude y solo dijeron que el sistema TREP se paralizó por algunas horas. Únicamente el aspirante Carlos Alarcón expuso ayer 5 variables, entre comillas, de votos que presuntamente favorecieron al MAS en perjuicio de Comunidad Ciudadana. Y destaca que en ese contexto el canciller Pari indicó ayer que en nuestro país no existe la posibilidad de fraude o de manipulación de los datos. Lo hizo en un discurso pronunciado ante la Organización de Estados Americanos. Y dijo por su lado el ministro de Justicia, Héctor Arce, descartó que exista alguna posibilidad de fraude electoral, ya que se aplicaron mecanismos de seguridad como la existencia de 12 copias del acta de votación. El fraude es imposible, improbable e inexistente, manifestó Arce ante los delegados asistentes a la Organización de Estados Americanos. Y concluye señalando: por lo anotado, si la derecha y sus grupos de choque no presentaron ante las autoridades competentes sus pruebas plenas de fraude, pero aún se movilizan, la única explicación para sus protestas es que son malos perdedores, asumen actitudes violentas, antidemocráticas y no aceptan como indio a un presidente. Mi delito es ser indio presidente, dijo ayer el jefe de Estado. Eso es lo que había dicho. Bueno, en todo caso, ¿usted qué dice respecto a este editorial? Ya dicen, el editorial lo escriben el día anterior para que sea impreso hoy en las rotativas de los diarios, como en este caso de Cambio, ¿no? Pero ya a última hora de la noche, la mañana de hoy, presentaron, dicen, pruebas en base a aspectos eminentemente informáticos y técnicos. Bueno, todavía dará mucho que hablar este aspecto. Usted tiene la última palabra, sin embargo, amigo televidente. Ahí está la caricatura de Cambio. Se lo ve el presidente Evo Morales, siempre de azul, bolivianos, dice, entregándole a un pequeñín, que dice: bajó la deserción escolar gracias al bono Juancito Pinto, dice el pequeño. Bueno, un pequeño muy adelantado, muy avispado, diríamos, que ya sabe que la deserción escolar en toda Bolivia ha bajado. ¿Por qué? Porque reciben este bono Juancito Pinto. ¿Será así, como lo grafica el caricaturista? ¿Usted qué dice? Usted tiene la última palabra.
¿Hay deserción escolar todavía? ¿No la hay? ¿Ya bajó? ¿En qué nivel está? No lo sé. Usted tiene la última palabra. Vamos con el diario, el Decano de la Prensa Nacional. Ahí está. Dice, un, entre comillas, milagroso faltante del 17% permitió, entre comillas, ganar al MAS. La abrupta interrupción del cómputo en el Tribunal Supremo Electoral el día domingo 20 a las 19:40 horas y que suspendió el conteo de actas por casi 24 horas, y hace hincapié, tiempo milagroso, dice, permitió que, comillas, aparezcan, cierre comillas, que aparezcan votos para favorecer al candidato oficial del MAS para concluir en una, entre comillas, ganancia de Evo Morales y no aceptar la segunda vuelta. Las diferencias habidas hasta las 19:40 horas del 20 de octubre, mínimas entre 4 y 4,5% entre los dos más votados, daba la seguridad de que los votos y actas faltantes permitirían decidir la realización de una segunda vuelta, pero un, entre comillas, llamado o una instrucción oportuna dieron lugar, dice el diario, a esa suspensión que resultó, entre comillas, providencial. Además, también la espera de resultados del exterior fueron dos factores, comillas, milagrosos. Pero no se contó con que el pueblo que decidió en base a lo que había votado el domingo, no solamente una segunda vuelta, sino hasta el posible triunfo del candidato de Comunidad Ciudadana. El pueblo votante, conjuntamente la población que no asistió a las urnas y quienes quedaron sin inscribirse, sea por edad o por otras razones justificadas, prácticamente reaccionó airado para defender la democracia, la libertad y los derechos ciudadanos, para conseguir que haya reconocimiento a ese 83% que estaba fijado hasta las 19:40 horas del 20 de octubre, o sea, el domingo. La ciudadanía determinó no permitir que haya desconocimiento de la voluntad popular decidida, ni que se repita lo ocurrido, dice el diario, amigo televidente, ni que se repita lo ocurrido el 21 de febrero de 2016, que el gobierno desconoció y no respetó la voluntad mayoritaria que defendió la Constitución al no permitir una cuarta reelección. Bueno, el editorial, como siempre, es largo, voy ya casi a la parte final. Dice, la ciudadanía de los 9 departamentos reclama su derecho de realizar auditoría de actas y votos que sobrepasen ese 80%. Ha habido hasta las 19:40 horas del 20 de octubre, es decir, todo lo que había quedado suspendido y que en el sentir del pueblo habría sido suficiente para el fraude. Esta sería una medida equitativa y justa que permita efectivamente establecer si realmente hubo la diferencia que señala el candidato del MAS o si los resultados son favorables a Comunidad Ciudadana, pero en todo caso serviría para comprobar el fraude denunciado. Entre tanto, siguen vigentes los pedidos de la OEA, los comités cívicos, la Iglesia, la Comunidad Europea y muchos países del continente para disponer una segunda vuelta. No hacerlo implicará agravar las reacciones, promover disturbios y avivar a extremos que podrían ser funestos. Y como una especie, digamos, de subeditorial del diario, esta columna Desde la Tierra de Lupe Cajías, y usted ya tiene su pantalla, dice, nunca más la legitimidad. ¿A qué se refiere? Destaca que en sus primeras declaraciones públicas el hijo de Pablo Escobar recordaba el momento en que su padre decidió asesinar a Rodrigo Lara Bonilla. El ministro, esto en Colombia, claro está, el ministro que se había atrevido a denunciarlo como el capo del narcotráfico internacional. Hasta ese momento Escobar había convivido con los pobres, con los políticos, con el sistema parlamentario, con policías y militares, con los periodistas y con mujeres despampanantes que no le preguntaban el origen de su fortuna, gozaban el derroche, los brindis y los excesos. Pablo llegó al Parlamento,
Pablo Escobar, el narcotraficante, que fue abatido por la policía, ¿no?, hace ya algún tiempo, y anunció, dice, a su esposa que se preparase para ser la primera dama de la nación. Entonces se le cruzó Lara Bonilla, que mostró que la generosidad de Escobar, quien regalaba viviendas y canchas de fútbol, estaba financiada por el dinero oscuro del tráfico de drogas. El cártel de Medellín contrató a un sicario quinceañero que lo acribilló y desató una de las etapas más sangrientas de la historia colombiana. Y así hace hincapié en lo que pasó Colombia y lo toma como un ejemplo, diremos, para lo que podría pasar en el país, porque dice: ese es el drama, dice Lupe Cajías en su columna de hoy, ese es el drama de lo que vivimos estos días en Bolivia. Pase lo que pase, ya el proceso electoral está absolutamente viciado y su principal actor, Evo Morales Ayma, nunca más recuperará la legitimidad que gozó hasta 2011. Justamente él, quien fue el presidente mejor posicionado en 3 décadas de democracia. ¿Qué lo llevó a despojarse gajo a gajo de su propia biografía, de su leyenda, de su discurso? Se pregunta Cajías. Para responderse, cada acción para aferrarse al poder, sin medir las consecuencias, fue agrietando su plataforma personal, desde el episodio en el Hotel Las Américas, las quemas de instituciones en Santa Cruz, el caso Porvenir, la represión contra los indígenas más pobres, el desprecio a la ley, el empleo de estrategias envolventes para obtener beneficios políticos, la burla a la institucionalidad y a la división de poderes. Y dice, el domingo 20 de octubre se declaró vencedor en primera vuelta, contradiciendo el resultado oficial y de boca de urna. Su mensaje como dirigente cocalero y jefe del MAS, y no como presidente de todos los bolivianos el miércoles 23, y sus otros comentarios no hacen más que hundir su legitimidad, hundimiento que afecta también el futuro boliviano y a la gobernabilidad del país. Así opina Lupe Cajías en su columna de hoy, de este día, viernes 25 de octubre. ¿Usted qué opina? Usted tiene la última palabra, como siempre, amigo televidente. Vamos con la caricatura del diario El Decano de la Prensa Nacional. Ahí está. Bueno, ¿qué se ve? Ahí está la señora presidenta en su escritorio, ¿no? Y ahí está un ánfora, desde ahí dice miau, 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 y el de la OEA se da la vuelta para ver qué pasa. Hay gato encerrado en el ánfora, diremos, del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo usted interpreta esta caricatura? Le dejo a usted algunos minutitos, está en el diario de hoy. Continuamos con página 7, rápidamente, Venezuela y el Consejo de Derechos Humanos. Hoy es a nivel internacional su editorial y destaca que Venezuela se impuso en las elecciones celebradas en la Asamblea General para tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que fue muy criticado por infinidad de países. Y dice que en esta ocasión Estados Unidos y otras naciones sudamericanas mostraron su alarma ante el hecho de que nada menos que Venezuela pueda ser parte del Consejo de Derechos Humanos. Lo son también otros países violatorios de los derechos de las personas, como Cuba o China. Aquí habría que hacer una precisión. No son los países los que votan en la Asamblea de Naciones Unidas, sino los gobiernos. En este caso, otras dictaduras del mundo que apoyan a la de Venezuela respaldaron esa postulación, obviamente, dice. Todos quienes dentro de sus países sojuzgan a sus pueblos, impiden que se desarrollen elecciones limpias y desean eternizarse en el poder, van a respaldar a otros países con las mismas características, a menos que rivalicen políticamente por otras razones, dice. Peor aún, cuando se conoció el resultado de la votación, parte de los asistentes estalló en una ovación, algo que es inusual. ¿Qué se ovacionaba? Que Venezuela se hubiera salido con la suya, que el gobierno que es responsable de 6.800 ejecuciones extrajudiciales pueda formar parte de un grupo de naciones que debe supervisar el respeto de los derechos humanos en el mundo. La ovación a Venezuela fue también una crítica a Estados Unidos
comprensible y justificada, peor aún porque ese país está gobernado por un primitivo personaje que está poco a poco destruyendo las bases institucionales de su país. Y concluye señalando, el sistema de Naciones Unidas debe ser reformado precisamente por estas razones. Las irregularidades de este tipo son frecuentes. Alguna vez le ha tocado, por ejemplo, a Arabia Saudita un régimen absolutista en la que no existe Estado de Derecho, ser parte también de este Consejo. Un régimen absolutista y es parte de ese Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Bueno, cosas de lo que ocurren en nuestro mundo. Mientras, alguien dijo, y lo recuerdo mucho, mientras no se impongan las 10 leyes, 10 únicas leyes supremas, seguiremos viviendo así. ¿Cuáles son esas 10 leyes supremas? Los 10 mandamientos. Mientras no nos atengamos a ello, dijo un padrecito que ya se fue por muy viejito a su país, el ser humano continuará en esta intríngulis. Bueno, vamos a la caricatura de página 7, ahí está. Tú también eres pueblo, le dice un muchachito que está protestando al policía que está armado hasta los dientes. Tú también eres pueblo, dice. Bueno, ¿usted qué opina de aquello? Concluyo ahora con el editorial de El Alteño. Se diluye la posibilidad de ir a segunda vuelta, dice, y a medida que va pasando el tiempo se fue diluyendo la posibilidad de ir a segunda vuelta porque la diferencia de apoyo popular entre los dos candidatos más votados está a punto de cumplir el requisito del 10% de diferencia que exige la Constitución Política del Estado, dice. Es como una repetición de una editorial anterior, en realidad ya se conoció ya ayer que pasó de ese 10%, pero vamos a la parte final que dice que el otro dato llamativo es que el candidato del partido oficialista fue quien se encargó de dar a conocer los resultados electorales. Entonces surge la pregunta, dice el editorial de El Alteño, ¿cómo y por qué el candidato del MAS conocía los resultados con anticipación? Esa es la pregunta que queda ahí flotando. Lo dice El Alteño, no lo decimos nosotros, está en su editorial de hoy. Dice, ¿cómo y por qué el candidato del MAS, o sea, el presidente Morales, conocía los resultados con anticipación? Dice. Vamos a la caricatura, ahí está el perrito observando y dice, estos idiotas nunca dejarán de ser niños, ahora están jugando a ser presidente. Ahí uno está con su avioncito, ¿quién es? Y está Avernoy ahí, bueno, ¿quién es? No sé, le dejo a usted con su propio criterio. De esa manera llego al final de editoriales y columnas de opinión. Amiga, amigo televidente, le agradezco por su atención. Nos reencontramos, por supuesto, en nuestra próxima emisión. No olvide, mañana de 8 a 9, lo invito a nuestro programa Coloquios de Fin de Semana, de 8 a 9 de la mañana. Será pues hasta entonces. Permiso y buen día. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita